Ok, todo esto comenzó por esta publicación que voy a poner aquí ahora. Esta publicación de acá, donde Progresismo Out of Context, esta cuenta que está acá, pone a Acquaviva diciendo ciertas cosas con las cuales estoy de acuerdo en la base, pero no estoy de acuerdo ni en las causas ni en la solución. ¿Ok? Entonces, en ese momento, yo pongo este tweet, algunos de tus seguidores nuevamente me dicen, invita a Acquaviva a un debate, les digo, yo no tengo el contacto de Acquaviva, no tenía cómo contactarte en ese momento, de hecho, por eso fue que te mandé mi teléfono para podernos poner bien de acuerdo en este debate, y a partir de ahí, entonces surgió toda esta polémica. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo los aranceles pudieran resolver ciertos problemas que tú dices que hay dentro de los Estados Unidos? Tú me dices que no tienes nada preparado, yo tengo algunas cosas preparadas, pero bueno, primero te voy a dejar hablar a ti para que tú nos digas por qué tú crees que los aranceles, por ejemplo, una de las cosas que dices en el video, está acá, los aranceles pueden resolver, digamos, aquí abajo dice, Estados Unidos está prácticamente en bancarrota, la deuda de Estados Unidos es prácticamente el 110% del PIB y crece con cada segundo que pasa. O sea, por ejemplo, ¿cómo los aranceles pueden resolver la deuda de los Estados Unidos? ¿Ok? Yo más o menos llevaría un tiempo, pero tú demórate el tiempo que tú quieras. Si son 5 minutos, 5 minutos, si son 10 minutos, tómate el tiempo que tú quieras para explicar por qué los aranceles de alguna manera van a arreglar el tema de la deuda pública de los Estados Unidos. Ok, los aranceles no son una varita mágica para resolver el problema económico que tiene Estados Unidos. Inclusive de aplicarse un planteamiento económico proteccionista, utilizando aranceles, incentivando a la producción nacional, buscando que las compañías más grandes, no solo a nivel internacional, sino estadounidenses, que también son de las más grandes del mundo, inviertan más en Estados Unidos, incentivando que los consumidores estadounidenses estén más interesados en comprar productos creados en Estados Unidos. Eso no es lo mismo a decir que va a funcionar, porque este es un planteamiento económico que nunca antes se había hecho. Lo más parecido que nosotros tenemos fueron las medidas de Smoot-Hawley durante la era de la Gran Recesión, la Gran Depresión. Y en esa era, la diferencia con el resultado, que fue una catástrofe económica, en la que no solo no funcionó, sino que agravó la condición, la crisis económica en la que estaba experimentando Estados Unidos. Y fue también un paquete de aranceles aplicados para tratar de resguardar la producción nacional. La diferencia es que Estados Unidos en aquella época no era la potencia número uno del mundo, no era el comprador más grande del mundo, no tenía moneda de reserva internacional y la globalización, la comercialización y los acuerdos comerciales entre países no eran siquiera la cuarta parte de lo que son en la actualidad. Estados Unidos hoy en día tiene una posición privilegiada de poder ser el único país que puede hacer lo que está haciendo frente a China, que es tratar de doblarles el brazo, utilizando por medio de aranceles, por medio de, una vez más, decirle a las grandes industrias que más les vale estar interesados en aumentar su producción en Estados Unidos, porque si no van a tener que lidiar con los aranceles aplicados. El único país que lo puede hacer es Estados Unidos. El resultado de esto está por verse. Pero yo te pregunto, ¿tú piensas que el status quo ha llevado a un Estados Unidos que sea más próspero de lo que fue tan solo para generaciones anteriores? Porque muchos de los indicadores que más importan al ciudadano son cosas como, por ejemplo, poder tener una familia, poder costear, tener una familia, poder tener una casa propia, tener un trabajo que te pague un salario con el que puedas vivir, que no tengas que estar utilizando tus tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, que no tengas que estar tan solo soñando con tener una casa porque el precio de las mismas está por encima de lo que tú pudieses ahorrar en tu vida, que no tengas que estar reinventándote profesionalmente cada 3, 4 años porque pierdes el empleo, porque la compañía quebró, porque la compañía decidió despedir en masa a sus empleados para automatizar. Yo creo que muchos de los indicadores socioeconómicos de la actualidad que se ignoran tienen que ver con el bienestar del ciudadano promedio y no de los mercados financieros. Entonces yo te pregunto, ¿tú piensas que lo que ha llevado a esta crisis de deuda que tiene Estados Unidos y a todas las condiciones que acabo de mencionar son cosas que vale la pena simplemente dejar así porque la otra alternativa es darle al avispero y que exista la posibilidad de que no funcione nada, que no dé un resultado positivo? ¿Es una pregunta retórica o me estás No, te estoy preguntando? preguntando. No, a ver, yo creo que sí hay que arreglar muchísimos temas. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo, vuelvo y repito, en la base de todo lo que dijiste. O sea, yo sí estoy de acuerdo en tus planteamientos. En lo que no estoy de acuerdo, vuelvo y repito, es
ni en la solución ni en la causa. O sea, tú crees que la causa, según entiendo en el video, de lo que está sucediendo a día de hoy en Estados Unidos es externa, y yo creo que la causa de lo que está No, sucediendo a no, día de en hoy, absoluto. La causa es 100% interna, bueno, Oscar, por favor. Fue gobierno tras gobierno tras gobierno estadounidense lo que llevó a las condiciones que estamos viviendo en la actualidad. 100% interno. claro, Nadie obligó a entonces, Estados Unidos a hacer lo que hicieron. claro, entonces, ¿cómo los aranceles resolverían esto? Que yo creo que sería el key de la cuestión en este debate. ¿Cómo los aranceles, por Bueno, es ejemplo, una palanca de tú negociación. mencionaste, yo te lo mencioné ahí porque yo dividí el video por puntos, ¿ok? El primero es la inflación. La inflación, ¿cómo se resuelve? A través de los aranceles. Por eso te hice esa pregunta directa. Sí, pero es que la inflación necesariamente no está atada a aumentar aranceles. Actualmente los niveles de inflación no han aumentado considerablemente. Más bien, tuvimos el primer mes en el que el índice de precios al consumidor ha bajado desde el inicio de la pandemia. El mes pasado bajó en 0,1%. La inflación actualmente está en ¿qué? 2,4%, que es mejor de lo que estaba en marzo del año pasado. Entonces, desde el punto de vista del día a día del ciudadano promedio, es muy distante a lo que indican los medios de comunicación, no solo de izquierda, también de derecha, y muchos de estos opinadores y libertarios, economistas y demás, que les hacen creer a las personas que literalmente se les está desapareciendo su poder adquisitivo debido a que los mercados financieros están viendo una caída que viene después de un estruendoso boom que tampoco estaba atado a la realidad del ciudadano promedio. ¿O es que acaso, Oscar, tú me vas a decir que durante la pandemia, cuando la persona promedio estaba esperando un cheque del gobierno para poder existir, para poder comprar comida, y al mismo tiempo estaba viendo un rally como nunca antes visto en el mercado, en el que los más millonarios estaban haciendo más dinero que en cualquier otro momento de sus vidas, en el que muchos de los mil millonarios del mundo duplicaron sus ingresos, duplicaron su patrimonio? ¿Piensa que eso estaba atado a las condiciones del día a día del ciudadano promedio? No. De la misma forma, tampoco lo está en la actualidad. Pero yo te pregunto, tú dices, esto no va a funcionar, entonces tendrías que también presentar alguna otra alternativa. ¿Qué harías tú, Oscar, si tú fueses Donald Trump? Claro, ahora ya si puedo ya pasar a mi presentación entonces, Sí, vamos claro. allá. Bueno, acá entonces, déjame ver si lo puedo poner aquí, un poquitito más grande, nos veamos, y voy a ampliar un poquito más la pantalla para que la gente pueda ver un poco mejor todo, ¿ok? Ok, el planteamiento mío, la pregunta mía es, la respuesta al socialismo es más socialismo, tengo una pregunta, de todos los problemas detectados, ¿cuál se resuelve con los aranceles? ¿Ok? Y por eso fue que vinimos a este debate, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, como yo entiendo que la inflación es siempre y en todo momento, desde mi punto de vista, un fenómeno monetario, y desde el punto de vista de la economía clásica es un fenómeno monetario, entonces algo que no se va a resolver con aranceles. Y de hecho, te digo que estoy de acuerdo contigo porque ahora mismo la deuda pública de Estados Unidos ya no es de un 110%. El dato estaba correcto. Ahora mismo es casi un 130% la deuda pública de Estados Unidos. O sea, Biden le deja a Trump aproximadamente unos 36 billones en español, trillones. Va a ser difícil todo el tiempo con las cifras, estar diciendo billones y trillones. Así que yo creo que como trillones suena mejor. Quiero dejar dicho trillones para que se entienda lo que la cantidad de dinero, porque es mucha, mucha cantidad de dinero. Y la masa monetaria ha crecido una barbaridad. Entonces, evidente que con eso también la deuda pública, porque al final es el Tesoro quien emite esa deuda y después es quien viene detrás, la Reserva Federal, y trata de comprar bonos, venden bonos y hacen todo por aquí y aumentan también dentro de todo esto la masa monetaria. Entonces, estamos de acuerdo, evidentemente, en que tenemos un problema de deuda pública. Ahora, yo tengo esta página por acá, se tiene que recargar porque se va a recaudar recargando todo el tiempo, en la que se puede ver el gasto público. Este es el gasto público de 2025 en comparación con el de 2024. Y la realidad es que, desgraciadamente, contrario a lo que yo pensé que iba a suceder, pues no hemos tenido una reducción tampoco en el gasto público. Entonces, esto evidentemente sí influye en todo lo que estamos hablando. Esto sí tiene mucho que ver. Aquí está, de hecho, el abril de 2024 y ustedes pueden buscarla. La página la pueden buscar ustedes. Esto, de todos modos, la fuente es el Departamento del Tesoro, así que no tiene mucha pérdida. Ustedes lo pueden buscar. Es simplemente el tracking del gasto público que está haciendo los Estados Unidos ahora mismo. Ahora bien, se estima, y por eso este cálculo, hacerlo ahora mismo sería ventajista, se estima que con Dodge esto va a bajar, se estima eso, y vamos a esperarlo, vamos a esperar que sea así, pero
La realidad es que por Asegúrate de ahora, estar esperando bien cómodo, porque vas a seguir esperando. bueno, por eso digo, como no me quiero, yo sí no me quiero adelantar a los acontecimientos, voy a esperar. Oscar, te estás Estoy, adelantando a los estoy, acontecimientos cuando dices que lo que está haciendo Donald Trump no va a funcionar cuando tiene 2 semanas de haberlo implementado, Oscar. no, yo no dije que no va a funcionar. Yo siempre en Desde mi el canal, primer día has dicho que es socialismo. Imagínate eso, decir que es socialismo. yo nunca he dicho que no va a funcionar y la gente que me sigue de cerca sabe que yo siempre les digo, yo soy optimista porque en última instancia espero que lo que se negocien sean acuerdos futuros con más libre mercado. Eso es lo que siempre he dicho. Pero entonces, O ¿por sea, qué has hecho una enorme cantidad de críticas a las medidas que no tienen siquiera 2 semanas de haberse ahora te lo implementado, explico. Oscar? Ahora te lo explico. Déjame explicarlo porque si yo ni siquiera he empezado y me Sí, estás pero es que me estás interrumpiendo, leyendo un documento de Word. Yo quería tener una discusión es que contigo, no con un documento Word. pero yo venía a un debate, yo me preparé a un debate. Sí, O pero sea, prepararse un debate no es que tengas literalmente páginas y páginas de los argumentos que pretendes dar. pero es que así yo Para preparo los cifras, para debates, John. hechos Ahora puntuales, también me sí, vas a pero decir estos cómo. párrafos. Pero espérate, John. Tú vienes a un debate a No, es decirme que yo cómo tengo tengo que todas las cifras debatir. O sea, preparadas, las que necesito, pero no tengo un pocotón de texto de los argumentos que tengo que dar. pero yo quise hacerlo porque yo me Ok, preparo los entonces, debates sí, así, sí, para John. lo que me refiero, no permite que pueda fluir una conversación cuando primero tenemos que ver la Pero es que por presentación, el eso te ensayo dije, de John, Oscar. por eso te dije, tú habla todo lo que tú quieras y cuando tú termines de hablar, Sí, pero yo no sabía hablo. que ibas a mostrar un ensayo, Oscar. Por eso te estoy Pero yo haciendo te una dije que pregunta. pero yo En te las últimas dije, 2 semanas, desde el primer día, empezaste a decir, esto es terrible, esto es horrible. Entonces, ¿cómo puedes decir que yo no soy una persona que hace juicio de valor de lo que pueda pasar en el futuro cuando lo hiciste desde el primer momento? yo nunca he dicho eso, John. Yo Nunca siempre has he dicho que dicho, y estas los que medidas me son siguen, terribles, Oscar. No has yo dicho que los siempre, aranceles son terribles, yo Oscar. siempre he dicho, sí, yo creo que los aranceles son Entonces, malos, ¿por qué dices que nunca has dicho eso, pero, Oscar? pero cuando los aranceles son utilizados contra, por ejemplo, China o contra monopolios, o son utilizados para lograr un fin mayor, digamos, el fin de reducir de alguna manera, ¿no? El gasto público o reducir, si hay algún fin, o si el fin, por ejemplo, puede ser negociar con otros países, o si el fin puede ser Y eso es lo llegar que a un busca mejor Trump, acuerdo. Oscar. Pero eso es lo que yo he dicho, John. Déjame terminar, por Pero eso es lo favor. que busca Trump. Y si tú crees que eso es lo que busca Trump, ¿por qué desde el primer día salir a decir, tú siendo una figura pública, por qué desde el primer día salir a decir que esto es terrible? Es Eso que es te lo que no están entiendo, Oscar. inventando que yo dije algo que no he dicho. Acabas de El que admitir me que sigue a dijiste que mí, los aranceles eran yo terrible siempre he idea, dicho que los Oscar. aranceles son malos, como mismo puedo decir que la quimioterapia es muy mala, pero si la persona tiene cáncer hay que hacerle quimioterapia, John. O Pero sea, entonces, estás ¿por qué, manipulando mis Oscar, palabras, John. nuevamente, Mira, medidas lo que estás políticas, haciendo es típicamente, Oscar, tú sabes esto perfectamente bien. Típicamente gobiernos hacen lo que va acorde a los números de favorabilidad que están viendo. Típicamente gobiernos hacen o deshacen medidas si ven factores que están ocurriendo en tiempo real. Por ejemplo, una caída drástica en el mercado financiero. Por ejemplo, una cobertura mediática ampliamente negativa, no solo de la izquierda, sino también de la derecha, incluyéndote a ti. Entonces, cuando tú sabes que eso es una realidad, si tú crees que Donald Trump pudiese estar utilizando los aranceles para obtener mejores acuerdos comerciales, ¿por qué buscar sabotearlos del primer momento por medio de decir que es una idea terrible? Eso es lo que no entiendo, Oscar. voy a intentar continuar con la preparación de mi debate, porque al final este debate es sobre lo que dijo Aquaviva en sus redes sociales. No olvidemos que él dijo que, bueno, que Estados Unidos tenía una deuda del 110% del PIB. Entonces ya vimos que esa deuda probablemente va a seguir aumentando porque el gasto público con Trump sigue siendo el mismo. Y entonces acá les iba a explicar el por qué los aranceles en este caso no va a funcionar para nada en reducir la deuda pública, porque los aranceles no funcionan para reducir deuda pública, no tienen ¿En qué absolutamente momento nada dije que que ver los aranceles iban a una bajar la cosa con deuda la... pública, John, Oscar? déjame terminar, hermano. Oscar, pero a ti Mira, te molesta cuando yo mira digo mi cosas que tú planteamiento, John. dices que no has dicho. La diferencia es que las cosas que yo digo, tú sí las has dicho. Con el caso mío, lo contrario es cierto. Acabas de decir que yo dije que los aranceles van a bajar la deuda pública. ¿En qué momento he dicho eso, Oscar? Tú justificas en este video, John, este video que está aquí, que la gente lo puede buscar. Yo Tú menciono el que justificas Estados Unidos los, está quebrado. Sí, lo menciono. tú justificas los aranceles de Trump porque tal y más cual y más cual y más cual cosa que las tengo todas Esas tal y más enumeradas. cual importan, Oscar. Yo las tengo todas enumeradas. Ahora, mi pregunta, John, volvemos a mi pregunta, es ¿cuál de las cosas que tú preguntaste se resuelve con los aranceles? Pero lo Tu acabas de respuesta, decir pero tú. déjame Es hablar por un medio de momento, obtener hermano. mejores acuerdos Déjame comerciales, terminar una Oscar. frase. Es por eso, ya te lo Déjame respondí. terminar una Ya te lo frase. respondí.
Hermano, déjame terminar una Pero frase. ya te lo respondí. Estás siendo obtuso de forma intencional. Te lo respondí. Es por medio de obtener mejores acuerdos comerciales. Yo pregunté, hice esta pregunta aquí lo ven, entre signos de interrogación. Pregunté cuál de estos problemas se resuelve con los aranceles. Tú me dijiste, invítame a un debate y yo te doy la respuesta. Tú tuviste varios minutos para hablar, yo te dejé hablar libremente. Ahora yo te estoy diciendo por qué no estoy de acuerdo con que los aranceles tengan algo que ver con la inflación en los Estados Unidos y no me dejas hablar. Pero ¿en qué momento yo he dicho que los aranceles tengan algo que ver con la inflación, Oscar? Estás discutiendo con fantasmas, Oscar. No estás discutiendo con el fantasma Chávez que tienes aquí enfrente. Entonces, ¿a qué viniste? Porque yo la pregunta que hice fue, ¿cuál de los Aquaviva, problemas... ¿qué viniste? ¿Acaso no viniste a debatir sobre cosas que no has dicho? No, no vine a debatir sobre cosas que no he dicho, Oscar. Aquaviva, yo pregunté, ¿cuál de los problemas detectados por Aquaviva, ahí está la pregunta, cuál se resuelve con los aranceles? Y tú me dijiste, invítame a un debate y yo te lo respondo. Ahora me dices que no. ¿Cómo me vas a decir que no? Si la pregunta es directa, ¿cuál de los problemas detectados se resuelve con los aranceles? Aquaviva, léelo ahí. ¿Cuál de los problemas detectados se resuelve con los aranceles? Y ahora tú estás diciendo que no. Me dijiste, voy a ir a explicarte los problemas detectados, cómo se justifican los aranceles, y ahora me dice que no puedes justificar los aranceles, porque claramente los aranceles no resuelven los problemas que tú estabas diciendo ahí, que tienen los Estados Unidos. Claramente. ¿Ya? ¿Ahora puedo continuar o tú quieres continuar? Ya va, es que me gritaste, déjame responder. Te dejé gritar porque estás muy molesto. Te dejé gritar. Déjame responder. Yo sé que estás molesto. Entonces, primero, a mí me gusta que si una persona va a debatir conmigo y vaya a argumentar un punto que yo haya dado, sea, Oscar, un punto que yo haya dado. Tú te inventaste 2 puntos que yo no he dado. El primero es, tú dijiste, Aquaviva dice que la deuda la va a bajar los aranceles. Nunca lo he dicho. Después dices, Aquaviva dijo que la inflación va a ser rebajada por los aranceles, algo que nunca he dicho. Si vas a argumentar, aprende a argumentar contra las cosas que yo he dicho, no lo que tú te inventas, Oscar. Yo no dije eso, Aquaviva. Yo no dije eso. Y como Oscar, tu respuesta, por el amor a Jesucristo, como tú no tienes respuesta. Esto está grabado, Oscar. Qué pena contigo. Esto está grabado. Mira a lo que tú estás llevando este debate, Aquaviva. Oscar, es como la 10ª vez que dices que no has dicho algo que acabas de decir, Oscar. Y yo realmente no entiendo esa disonancia cognitiva tan arrecha que tienes. No la entiendo realmente. Esto es increíble. Sí, lo es. Estás argumentando con una persona que no soy yo. Sí, Aquaviva, claro. Yo he dicho que los aranceles son para obtener mejores acuerdos comerciales. Cuando yo pregunto claramente, ¿cuál de los problemas? Míralo aquí. Este es mi tweet al que tú respondiste. La respuesta al socialismo es más socialismo. Eso fue lo que yo puse. Tengo una pregunta de todos los problemas detectados. Fíjate, mi pregunta, ¿cuál se resuelve con los aranceles? Mi pregunta es simple, Aquaviva. Tú me dijiste, si me invitas a un debate, yo te respondo cuál de los problemas detectados en tu video se responde con los aranceles. Si tú quieres responderme cuál de los problemas detectados se va a responder con los aranceles, respóndelo, tienes tiempo. Ok, te explico entonces. Dale. Los aranceles son utilizados para doblarle el brazo, y te lo dije al inicio del debate, para doblarle el brazo a China, para que lo que ha estado haciendo China desde hace 40 años, que lo ha posicionado no solo como una potencia económica, sino militar, cosas como la manipulación económica, cosas como el no permitir la inversión extranjera. Si tú eres una compañía extranjera, quieres establecer una base en China, necesitas tener un socio chino y darle 51% a las acciones de la compañía y permitirle al gobierno chino ver tu propiedad intelectual. Propiedad intelectual que obviamente después se termina robando para producir lo mismo que tú estabas produciendo y venderlo por la 4ª parte. China ha estado manipulando la economía, China ha estado haciendo comercio deshonesto, China ha estado manipulando su economía para bajar la moneda y para tener exportaciones más atractivas a nivel internacional. China ha estado haciendo una enorme cantidad de cosas que hacen que no exista tal cosa como el libre mercado. China también subsidia a todas las compañías más grandes, los mantiene a flote hasta el momento en el que sean lo suficientemente grandes para empezar a competir a nivel internacional. Así que hablar del libre mercado cuando estás jugando contra China es un chiste de mal gusto. Donald Trump actualmente... ¿Qué? Yo no he hablado de libre mercado. Ok, pero en fin. Ok, entonces, en este caso, Donald Trump está tratando de obtener mejores acuerdos comerciales con China y al mismo tiempo está tratando de incentivar a que producción extranjera y que producción de compañías estadounidenses vuelva a Estados Unidos, que invierta más en Estados Unidos.
¿Qué otra forma hay de lograr estos objetivos que por medio de hacer una guerra económica abierta contra China? Algo que ningún gobierno anterior en nuestras vidas, creo que tenemos alrededor de la misma edad, Oscar, en nuestras vidas ningún gobierno estadounidense había tenido las que tú sabes bien puestas para poder hacer una guerra económica con China. Y todos han sabido que es necesario desde los años 80. Tú tenías a Nancy Pelosi hablando sobre la necesidad de hacer lo que está haciendo Donald Trump en los 90. Chuck Schumer en los 90 hablando respecto a Barack Obama en su primera presidencia hablando respecto a Bernie Sanders, Joe Biden. Y ninguno lo hizo. Lo está haciendo Donald Trump. Por eso digo, tú siendo una persona que apoya a Trump, ¿por qué empezar desde el primer segundo de los aranceles a haberse aplicado a decir que esto es terrible, que lo tiene que echar para atrás? ¿Por qué no darle siquiera un poco de tiempo para hacer algo que nadie más había hecho en nuestras vidas en Estados Unidos y que estoy seguro probablemente tú también piensas es necesario? ¿O es que acaso, dime, a ti te parecería que sería igual a la actualidad el que China tenga la posición hegemónica que ha tenido Estados Unidos durante tantas décadas? ¿O acaso tú preferirías que esa posición lo mantuviese Estados Unidos? Y ser cierto que preferirías que fuese Estados Unidos, te digo, ¿qué otra forma hay de hacerlo entonces? Ok, bueno, John aquí nos habló de China y tal, pero nuevamente, China no tiene absolutamente nada que ver con la inflación, ni con lo que está pasando internamente dentro de los Estados Unidos. Absolutamente nada que ver. Y este es el problema, que lo que está sucediendo en nuestro tiempo es que estamos culpando de lo que está sucediendo malo dentro de los Estados Unidos a países que no tienen absolutamente nada que ver. China, en este caso, por ejemplo, con la inflación no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo con que en algún momento vamos a llegar a tener una especie de guerra comercial o ya sea una especie de guerra fría 2.0 con China, pero eso no tiene nada que ver con la inflación, por ejemplo, que es uno de los problemas que Agua Viva mencionaba en este video. ¿Por qué no tiene absolutamente nada que ver? Dicho sea de paso, los aranceles ni siquiera alcanzan, estos aranceles que ha colocado Trump, ni siquiera alcanzan para pagar los intereses de la deuda pública de los Estados Unidos. Ni siquiera. O sea, esos aranceles son simplemente porque sí. Y aquí yo no estoy hablando de los aranceles a China. Aquí yo estoy hablando de los aranceles al resto del mundo. ¿Ok? Porque hay un video que vi hace poco de Agua Viva en el que él decía que si Trump se bajaba de los aranceles, pues que él lo iba a criticar. O sea, que las medidas proteccionistas de los aranceles eran positivas. La verdad es que matemáticamente hablando, los aranceles no dan. Si ustedes se fijan, y por eso les traía esta tabla en el año fiscal de 2024, que abarcó el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, el gobierno federal de Estados Unidos recaudó unos 4.9 billones, de dólares, que serían trillones en este caso. Aún así, el problema es que todo el gasto federal fueron 6.7 millones. El resultado es un déficit de 1.83 billones de dólares. Ese es el resultado, que es el 6,4% del PIB. Por tanto y demás, la proporción del déficit fiscal de Estados Unidos no te da con esos aranceles. Eso no tiene ningún sentido. Este es el déficit fiscal que está teniendo Estados Unidos total, un 27% aproximadamente. Y de esto no tiene la culpa China. Cero culpa tiene China con respecto a los aranceles. Y como este debate es sobre aranceles en específico, aquí están los datos. O sea, no da. El arancel no da. No te da para pagar absolutamente nada. Nuevamente, estos son los ingresos federales y este es el déficit fiscal que estamos dejando año tras año, año tras año. Acuario me preguntó, ¿cuál sería la solución? La solución no es irte a pelear con los amigos y ponerle aranceles al mundo entero, desde mi punto de vista. Ese es mi punto de vista, ojo, y por eso estamos aquí debatiendo hoy. Ya detectamos el problema, que la solución sería un equilibrio fiscal. Estamos hablando en este caso del problema de la deuda pública de los Estados Unidos, que es aproximadamente un 130%. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es recortar, ya, que eso es sumamente importante, recortar todos los gastos, lograr un equilibrio fiscal, y aún así tienes que sacar dinero extra porque ya la deuda está ahí y son 36 trillones de dólares. Entonces, ¿los aranceles ayudan a resolver algo de esto? Absolutamente nada. Los aranceles no resuelven ninguno de estos problemas. ¿Ok? Entonces, aquí están las verdaderas soluciones, que tiene que ver precisamente con despidos masivos en el sector público, lo que estaba intentando hacer Elon Musk con Dodge. Al final han despedido a unos cuantos, pero ni de broma alcanza.
la suspensión de obras públicas, el cierre y reemplazo de organismos públicos. Todo esto no se puede hacer. Oscar, especifica, suspensión de cuáles obras públicas. Déjame terminar. Te he dejado hablar por 4 minutos, Oscar, sé específico. ¿Suspensión de qué obras públicas? John, yo te estoy ¿Suspensión de qué obras públicas, Oscar? Esto es en general. Las obras públicas en general, cualquiera. ¿Cuáles? Las obras públicas que se estén haciendo. Un ejemplo. Depende de las obras públicas que se estén haciendo. Un ejemplo. Un solo ejemplo. ¿Me dejas terminar? No. Déjame terminar. Responde, un solo ejemplo. No te voy a responder, quiero terminar mi argumento. Nuevamente dice, se tienen que suspender las obras públicas. Te digo, ¿cuáles obras públicas? Dice, bueno, cualquiera que se esté haciendo. Ese problema cuando aprendes algo al caletre, Oscar. Este es el problema. No, mira, las obras públicas pueden ser, y este es el problema, que es impopular lo que voy a decir. Obra pública puede ser un hospital, puede ser una carretera, puede ser una escuela. En Estados Unidos las obras públicas no incluirían hospitales, porque en Estados Unidos no existe la salud pública de la misma forma que existe acá en Inglaterra, Oscar. Sí hay inversión público-privada, John. Sí hay en Estados Unidos. Exacto, público-privada. Eso no es una obra pública que Donald Trump pudiese suspender. Sí, John, mira, de hecho, aquí debajo, si me dejaras llegar, hay un gasto público que se dedica precisamente a la seguridad social. Sí, a la seguridad social. Tú quieres suspender la seguridad social, entonces. A otros gastos obligatorios. Y es que ese es el problema. Por eso te estoy diciendo que lo que nuevamente, te pregunté obras públicas. ¿Cuáles? ¿Me dejas terminar? ¿Cuáles, Oscar? ¿Cuáles? Ya te dije. No me dijiste ninguna. Te dije todas las obras públicas que se estén haciendo. Todas las obras públicas que se están haciendo se tienen que... Todas las obras públicas que se están haciendo en Estados Unidos se tienen que suspender. Oscar, ¿qué dices, Ale? ¿Qué dices, Oscar? Serio, para tener un debate serio. No se puede tener un argumento serio cuando estoy viendo un ensayo de bachillerato. Me está mostrando una exposición de bachillerato, Oscar. Mira, lo único que estás intentando hacer, John, es de alguna manera... Estoy intentando tener una conversación con una persona. Y estás tú leyendo un documento que ni siquiera entiendes. Mira, estás viniendo lo peor de todo. Estás viniendo aquí a aplicar los argumentos de bully de escuela, bro. Estás viniendo aquí a hacerte el cabrón conmigo. Y a mí no me gusta que los hombres se me hagan los cabrones. Me vas a mutear, como la última vez, Oscar. Me vas a mutear. La última vez te pusiste a gritarle y a hacerle lo mismo que me estás haciendo. Tú has gritado en este stream más que yo, entonces yo te muteo a ti. Sí, está bien, John. Sí. ¿Te muteo a ti entonces? ¿Ves que como no tienes argumento, lo que tienes que hacer es irte por las ramas? Ok, entonces vamos a argumentos. Dime una cosa. ¿Tú piensas que Estados Unidos estaba mejor bajo el modelo Bretton Woods o bajo el shock de Nixon? No sabe, no responde. John, ¿me dejas terminar de verdad con lo que tengo? Oscar, puedes responder una sola pregunta. Esto es un debate. No quiero escucharte dar un monólogo, una exposición. Es un debate. Responde una sola pregunta que te hago. ¿Estados Unidos estaba mejor bajo el modelo Bretton Woods o bajo el shock de Nixon? Yo termino, John. Yo termino. Oscar, pero responde. Responde la pregunta, Oscar. Responde la pregunta. Yo termino. Para mí, responde la pregunta. Responde la pregunta. Ya te la respondí, compadre. Para mi gusto con Bretton Woods. Pero, no obstante a eso, déjame terminar el argumento primero, por favor. Si estás de acuerdo con el modelo Bretton Woods, te das cuenta de que el modelo Bretton Woods, por el Oscar del año 2025, que llama estos aranceles de Donald Trump socialismo, sería más socialismo aún. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que me refiero a la actualidad del modelo de Nixon, que tú defiendes. Creo que le dio tremendas ventajas, pero no estoy de acuerdo con todo. No obstante a eso, eso no lo está cambiando ahora mismo nada. Pero Donald Trump está tratando de cambiarlo y tú sostienes el shock de Nixon. Lo está intentando, vamos a ver si funciona, ¿ok? Pero más, ¿cómo vamos a ver si funciona si el primer día sale Oscar a decir que estos son medidas socialistas terribles? Oscar, ¿cómo vamos a ver si funciona? John, porque fíjate, yo preparé un debate en base a lo que había que hacerlo y tú simplemente te sales por las ramas. ¿Cuáles ramas? Te estoy haciendo preguntas que van directamente al tema. Yo te respondí, no, yo te respondí a un video, en un tweet. Estamos hablando de los aranceles, Oscar. No, precisamente, porque estamos hablando de los aranceles, es que quiero decirles por qué yo creo que los aranceles no funcionan y no me has dejado terminar. Sí, Oscar, hablaste 4 minutos antes de este intercambio. Pero yo te di 10 a ti para que hablaras porque no, yo solamente hablé como 3 minutos cuando di mi explicación del por qué los aranceles pueden funcionar como un modelo de palanca económica, que ni siquiera mencionaste, ni siquiera respondiste a lo que yo dije. Pero eso es un problema tuyo. Tú diste. No, el problema tuyo es que tú no respondiste a ninguna de las cosas que yo dije. Te metiste en tu ensayo. Porque yo no vine a responder tus preguntas, John. Yo vine a hacer. Entonces, ¿cómo vas a hacer un debate si no respondes a los argumentos de la contraparte, Oscar? Por favor. Porque en un debate primero se plantan las bases, John. Exacto, yo planteé mi base y tú no respondiste a ninguna de las cosas que yo dije. No respondiste a ninguna de las cosas que yo dije. Te fuiste simplemente a leer tu ensayo. ¿Cómo se tiene un debate así entonces? Agua viva.
si tú quieres hacer un debate a tu manera, lo haces en tu canal, lo haces en tu Twitter, lo haces con tu gente, a tu manera y haces lo que te dé la gana. Si tú no me vas a dejar a mí exponer lo que yo traje, pues terminamos el Ok, debate. dime entonces, ¿cuánto tiempo necesitas, Oscar? Hermano, ¿Cuánto terminamos y tiempo ya. necesitas, Oscar? Yo había planificado este debate a 2 horas, 10 minutos para ti, 10 minutos para mí. No, pero así Y no eso se no. puede. Pero 10 déjame minutos de terminar ya. monólogo de parte y Pero, bro, parte, Oscar. no me has dejado ni siquiera terminar de explicarte cómo iba a ser el debate. Una exposición, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 En ningún minutos. momento me dijiste esto por Twitter. Dijiste vamos a tener un Que no, debate y hermano, ya. no, te dije, mira, en Twitter te di hasta mi teléfono, brother. Sí, pero Aquí no lo me tengo. dijiste que iba a ser en un formato de 10 minutos y 10 minutos. ¿Lo quieres en formato debate o lo quieres en formato O conversación? ensayo, exposición Me, estudiantil de bachillerato. me dijiste, no me respondiste, John. No me respondiste y Exacto, entonces no habíamos acordado nada. Quedamos en un debate normal. yo me lo preparé Un como me dio intercambio la entre gana a mí. personas. No, no Hablar, quedamos en hablar, nada Oscar. porque tú no me respondiste, Me John. estás leyendo el ensayo. Adelante, lee el ensayo, Oscar. ¿Qué ladilla? Lee el No, ensayo. entiéndeme, mira, si tú no quieres estar aquí, no quieres hacer el debate, Ok, te vas a adelante, hacer tus Oscar, léelo, debates en léelo. Twitter, brother. Ok, pero te Y ya digo, está. después de esto, después de que yo te deje leer cuantas páginas más tú quieras leer, vamos a poder tener un intercambio en el que tú respondas a las cosas que te digo y no me vas a decir, no, no te quiero responder porque primero quiero leer 3 páginas más de mi exposición. Y tú también me vas a responder a las cosas que yo Claro, te claro, pregunten, porque en todo claro, debate, pero lo John, podemos hacer entonces, después de que yo te deje leer lo que quieres leer aquí. porque en todo debate, John, sí hay parte de preguntas. Ok, perfecto, adelante entonces. Incluso Oscar, adelante. incluso podemos tomar preguntas del público, ¿ok? Pero si no, no podemos. Ok, adelante, Oscar. Ok. Bueno, ¿por qué yo estoy criticando los aranceles por 15ª vez? A ver si Acuaviva ahora sí me permite hablar. Que ojo, John, si tú quieres hablar, tú me dices, yo pauso y tú te tomas tus 10 minutos. ¿Ok? No, pero yo no quiero hablar de esa forma, te quiero hacer preguntas a ti y recibir respuestas directamente. Un intercambio entre dos personas, un debate. Y yo entonces te haré preguntas a ti también. Ok, pero entonces te voy a dar el tiempo que tú quieras para que puedas leer lo que quieres leer y después vamos a esa sección del debate. Dale. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Entonces, al final, los aranceles no van a alcanzar para pagar absolutamente nada. Ni siquiera van a alcanzar para pagar los intereses de la deuda. ¿Ok? Este gráfico que yo les traigo aquí son los intereses de la deuda y es la deuda completa. Con los intereses de la deuda, que son, aquí los pueden ver, con los aranceles se estima que van a recaudar aproximadamente 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso serían unos 730.000 millones de dólares anuales. La realidad es que no va a ser tanto porque esto no está teniendo en cuenta la reacción de los mercados. Pero el máximo que he leído que se puede extraer de los aranceles son 800.000 millones en recaudación. Con esos 800.000 millones no se hace absolutamente nada y no se cubre absolutamente nada porque el agujero fiscal de Estados Unidos ahora mismo son 1.83 billones de dólares o trillones, como quieran decirles. Entonces, con 800.000 millones, ni siquiera cubres la mitad de la deuda pública de los Estados Unidos. No, ni siquiera la deuda pública, sino el agujero fiscal de la deuda pública de los Estados Unidos, que es una locura. Y después, a lo que iba con esto, es que el gasto público no hay muchos lugares por donde reducirlo. Por eso yo les decía arriba, cuando Acuaviva me interrumpió en lo que estaba diciendo, que tú puedes intentar recortar el gasto público por muchos lugares, pero hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se pueden hacer despidos masivos en el sector público. Elon lo estaba tratando de hacer y fue una locura lo que fue sucediendo cuando Elon lo estaba tratando de hacer. Se le viraron muchísima gente, muchos jueces en contra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se despidió gente? Sí, evidentemente no la suficiente. La suspensión de obras públicas. Las obras públicas que sean, ya sean industrias a las que se le está poniendo dinero para hacer obra pública, etcétera, 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 todo eso no se puede hacer. Y menos en un momento como este, ojo, en el que, de hecho, en estos días estuvimos hablando de dinero que se va a poner en obras públicas que yo creo que son sumamente importantes, como por ejemplo la construcción de fábricas de microchips y todo esto, que se ha puesto muchísimo dinero público para ese tipo de construcciones. Cierre y reemplazo de organismos públicos. Esto más o menos lo han intentado hacer. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ahora mismo que se cerró el Ministerio de Educación acá en los Estados Unidos, que era completamente a nivel federal, para darle más potestad a los estados. Todo eso está muy bien. Lo que pasa es que es una cantidad ínfima lo que se está reduciendo y como les mostré acá en esta web, pues el gasto público está siendo todavía mayor que en 2024. Bajo Trump, el gasto público está siendo todavía mayor. Entonces, de aquí es muy difícil recortar. Aproximadamente Estados Unidos está gastando, como ven, en salud
en un 25% en seguridad social, un 22,6%, en otros gastos que son obligatorios un 10%, gastos discrecionales un 12,9%, intereses de la deuda, los intereses de la deuda son un 14%. Los intereses de la deuda exactamente son 890.000 millones. Los intereses de la deuda que tiene Estados Unidos. Por tanto, y demás, no te alcanza ni recaudando el máximo con los aranceles, no te alcanza ni siquiera para cubrir los intereses de la deuda pública de los Estados Unidos, que son 890.000 millones. Por tanto, no se va a reducir la inflación de ninguna de las maneras con los aranceles. ¿Cuál es mi punto acá y por qué no estoy de acuerdo con lo que planteaba Acquaviva en su momento? Que sí estoy de acuerdo con que hay una inflación y una deuda pública muy grande dentro de los Estados Unidos, que es la Fed, y nadie va a controlar la Fed. Por ahora, nadie lo está planteando. El único presidente que ha planteado controlar o eliminar la Fed en los Estados Unidos ya está muerto. Y de hecho, lo eliminaron. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos. Y por otro lado, una cosa importante, China, por ejemplo, tiene un 300% de deuda. ¿Ok? Y esto no hace que esté quebrada. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con John en que Estados Unidos está quebrado, porque Estados Unidos puede crear su propia moneda. Ojo, yo entiendo que lo estaba diciendo en sentido figurado. No te voy a llevar la contraria en eso. Lo estás diciendo en sentido figurado. Pero hay otros países como Japón, por ejemplo, que tiene un 234%, o Italia, que tiene un 142%. Ahora, ¿el punto cuál es? Que al final, con la expansión monetaria, y aquí pueden ver la gráfica, la masa monetaria M2, la deuda pública, vean que es lo amarillo, vean cómo, pues, son proporcionales. Cuando tú aumentas la masa monetaria, pues evidentemente vas a tener una deuda pública enorme también. Porque primero se genera la deuda y después detrás la Fed hace lo que le toca hacer. Así que entonces no lo vamos a arreglar con China, no lo vamos a arreglar poniéndole al menos ese problema que estaba mencionando Acquaviva en ese video, que era el de la deuda pública, no lo podemos resolver simplemente poniendo aranceles. No a China, que yo creo que los aranceles a China están bien, ojo. Yo creo que con China hay que ir de frente. Lo que pasa que mi idea es que se va a hacer, espero eso, una coalición de países para entonces enfrentar a China. Ese es mi punto de vista, ¿ok? Ahora, a partir de ahí, después, si quieres, saltamos al punto número 2 tuyo, que es que el contribuyente promedio de los Estados Unidos debe el precio de una buena casa, la inflación acumulativa de los últimos 20 años es casi un 100%, y que nuevamente tú tienes razón. Ahora, si quieres responder a algo de esto que yo dije yo, adelante. Que primero, me parece muy curioso cuando hablaras del tema de que Japón no está quebrado, tampoco lo está China. Ignoras al parecer que Japón tiene una crisis económica de hace décadas, la estanflación. La moneda se ha devaluado en los últimos 4 años más de 30%. El año pasado su crecimiento fue de 0,1%. Encima de eso tienen una crisis social enorme. Tiene una edad promedio que va en aumento y que probablemente va a significar que de aquí a 50 años, de la misma forma que China, la población japonesa va a reducirse a la mitad. Entonces ignoras esos factores cuando hablas con tanta ligereza de que, claro, te puede cargar una deuda que represente el 100, 200, 300% de tu PIB y se puede seguir a flote. Si quieres te responda a esa ya, porque tú dices que... Dale, responde, adelante. Pero hay una similitud, de hecho, por eso yo no estoy de acuerdo con Trump en ese video de los años 80, cuando él dice que Japón nos va a comer, no nos comió, o sea, Japón de hecho se desinfló por completo, ¿no? Japón se desinfló por completo. Donald Trump también hablaba de China en la misma época. En los años 80, Japón se desinfla por completo. Mira todo lo que tenía... Japón es el tenedor de deuda más grande extranjero de Estados Unidos, Oscar. Me dijiste que te respondiera. Sí, pero Japón es el más grande tenedor de deuda estadounidense. Tiene más de un trillón, sí, yo lo sé. Pero eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿ok? Japón, en su momento, era el que se iba... O sea, la China de ahora era el Japón de los 80. Y aquí está, de hecho, Japón era líder, por ejemplo, en auto, en electrónica, en robótica, en semiconductores. Empresas como Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba arrasaban en el mercado global. Japón compró activos, de hecho, históricos de Estados Unidos, como puede ser el edificio Rockefeller, por ejemplo. Todos estos son ejemplos que traje de lo mismo. Estudios como Columbia Pictures, y por eso tiene también, ¿cómo se llama?, los derechos de algunos superhéroes y todas estas cosas, que se complica dárselos a unos y a otros y todo este tema que hay. Los libros en que se escribían en ese tiempo era lo mismo que está pasando con China a día de hoy. Japón es el número 1, esto fue en 1979, la guerra que viene contra Japón, 1991,
Y la realidad, por lo que yo digo, que los aranceles de todos modos yo creo que no van a funcionar como se dice que van a funcionar, es que Japón era quien se industrializaba en ese momento mientras Estados Unidos se estaba desindustrializando en ese momento. Estamos hablando que Estados Unidos se viene desindustrializando aproximadamente desde los años 70 y tantos, pero ya en los 80 y en los 90 fue todavía muchísimo más. Japón era el país con mayor superávit comercial del mundo. Esto es otra cosa que ataca mucho Trump, el superávit comercial. Otra cosa con la cual yo no estoy de acuerdo con Trump. Yo no creo que necesariamente si tú no tienes un superávit comercial vas a estar perdiendo, ¿ok? Japón era el mayor acreedor externo, y lo es todavía, de los Estados Unidos, y su economía crecía, que era la bomba. Y Japón, exactamente como está diciendo John, entró en lo que fue la década perdida, que es esto que está acá, la década perdida, y vean, aquí yo les traje la comparación del PIB de Japón, que nunca llegó a compararse con el de Estados Unidos, y Estados Unidos entrando en servicios, mientras Japón se industrializaba, aún así Estados Unidos creció más, y Estados Unidos llegó a un punto en el que se comió a Japón en PIB. Así que no, John, yo no ignoro lo que tú estás diciendo, porque de hecho traje los datos, y traje los datos también comparados de lo que sucedió con Japón en esa época, lo que sucedió con China y lo que sucedió en Estados Unidos. Pero eso te lo tenía para una presentación futura. Nuevamente, Oscar, primero, tú has mencionado el tema de la venta de deuda. Te he visto compartiendo tweets de que China está vendiendo los bonos de deuda de Estados Unidos. Y lo estás hablando porque esto tiene el potencial de afectar los precios de los bonos, que después puede terminar significando que el interés va a tener que ser mayor, a menos de que el Fed se meta de por medio. ¿Cómo que entonces, yo compartí qué? ¿Puedes repetir eso? ¿No has compartido información que tiene que ver con que China está vendiendo deuda estadounidense? No he compartido eso. No. Ok, entonces te pregunto, ¿te parece importante o relevante el tema de que China pudiese en efecto seguir haciendo lo que está haciendo, que es vender la deuda estadounidense? No me parece irrelevante, pero según economistas que he visto, esos economistas dicen que se puede absorber, que el mercado lo puede ir absorbiendo poco a poco y que por eso no es un... No, pero poco a poco. ¿Qué pasaría si China el día de mañana decide que va a poner a la venta todos sus bonos? No, toda la deuda estadounidense. Indudablemente sí afectaría a Estados Unidos. Ok, de la misma forma, si Japón tiene inclusive más de esta deuda que China, si Japón decidiese hacer lo mismo, pues el efecto pudiese ser inclusive mayor, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hacer parecer que Japón es esta mansa paloma y debido a que Japón ha tenido un manejo político absolutamente nefasto en el campo económico en los últimos 35 años, ¿ok? Y a eso le debe gran parte de la crisis económica y la estanflación que han pasado. No tiene nada que ver con la productividad de los japoneses, que es de las más altas del mundo. No tiene tampoco nada que ver con la ética laboral de los japoneses, que es la mejor del mundo o una de las mejores del mundo. Tanto así que inclusive una cosa en exceso, que termina siendo a expensas de la vida personal de los japoneses. Están más comprometidos a su trabajo muchas veces que a su propia familia. Y por eso existe también una crisis de relaciones y de nuevos hijos naciendo. Y por eso Japón tiene las más bajas tasas de natalidad de más de 120 años. ¿Okay? Sin embargo, Japón actualmente es un contendiente a nivel mundial en múltiples mercados que sería algo similar, no igual por la diferencia de tamaño, que China, si hubiese tenido un buen manejo como el que sí lo ha tenido China en los últimos 35 años. Si Japón se hubiese manejado de la forma proteccionista y manipuladora y deshonesta y desleal que lo ha hecho China en los últimos 35 años, también actualmente estaríamos hablando de que Estados Unidos le tiene que hacer frente a Japón. Debido a que ese no es el caso, sigue siendo la entidad más relevante en esta guerra económica de Estados Unidos, China. Hablando del tema de los aranceles a China, cuando tú dices que la Reserva Federal nadie la puede controlar, ¿no te parece que eso es un problema, Oscar? ¿No te parece el hecho de que el Poder Ejecutivo no puede hacer absolutamente nada para la política monetaria del país? Y que Jerome Powell tenga en instancias como estas más poder que el presidente electo democráticamente por la mayoría de los estadounidenses. No, pero hay una cosa. Donald Trump pudiese obligar a Jerome Powell a tener que actuar por medio de bajar los niveles de interés. Si resultase ser, por ejemplo, que países como China empezaran a vender grandes montos de la deuda estadounidense y esto estuviese afectando los niveles de interés generalizados en Estados Unidos. Pudiese obligar a Jerome Powell a tener que actuar para resguardar la economía. Ahora, hay personas que dicen que eso es lo que está buscando hacer Donald Trump. Realmente me parece que es la opción menos plausible. Sin embargo, volvemos al tema de los aranceles como un método de obtener mejores acuerdos comerciales. Hoy por hoy, tú admitiste, o me equivoco, que estás de acuerdo en la aplicación a China, por lo menos. No sí. A los países aliados, pero sí a China. Ok, sí, pero te das cuenta. Yo pienso, y esta es mi idea. Primero, lo que dijiste de Japón no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, Japón sí estaba jugando
en contra de los intereses de Estados Unidos y sí estaba siendo proteccionista. No, ¿en qué momento? No, un segundo, déjame No en los hablar. 80 ni en los 90 tampoco. Te dejé hablar. Si de hecho hay un video de Donald Trump en el que dice Sí, Japón sí, nos pero está... es falso. No, pero déjame hablar, hermano. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, era básicamente una casa de producción para Estados Unidos. Estados Unidos montó a Japón siendo una casa productora para Occidente porque querían hacerle competencia a China. Querían hacerle lo mismo que China. Sí, sí, lo hicieron en parte debido a que utilizaban a China como la balanza para la Unión Soviética. Sin embargo, con Japón en los años 80 ya este era el caso. Es importante que me dejes hablar porque si no, no es un debate. Oscar, hablaste casi 10 minutos. Yo empecé a hablar, después de 20 segundos me interrumpiste. Te interrumpo yo y te pones delicado. Así no se puede tener una conversación. Sé serio, Oscar. Sé serio. Termínalo todo. Sé serio, honestamente. Para yo poder hablar. Te pones a llorar cada vez que interrumpo para responder a un punto que estás comentando. John, atiéndeme. Me vuelves a atacar de manera personal y se acabó el debate. Pero, porque Oscar, una vez más, que estamos teniendo un debate, ¿por qué te tienes que poner a decir, oye, no me interrumpas cuando tú lo haces a cada rato, Oscar? No te sigas haciendo el cabrón, John. Entonces, ¿por qué me interrumpes tú a mí si no te gusta que te interrumpa a ti? Hermano, te estaba respondiendo y me interrumpiste. Pero entonces yo no te puedo responder a ti en pleno curso del diálogo, pero tú sí. Te estaba respondiendo el argumento de Japón y no me dejaste completarlo, John. Te metiste en el medio. Déjame completar el argumento de Japón y después tú sigues. ¿Ok? Déjame completarlo, por favor. Japón, y lo dijo el mismo Trump, nos estaba rompiendo el culo. De hecho, el video de Trump lo tengo acá. Se los puedo compartir para que ustedes vean. Share screen. Major U.S. newspapers last year criticizing U.S. foreign policy. What would you do differently, Donald? I'd make our allies, forgetting about the enemies you can't talk to so easily, I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing $200 billion, and yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell. Entonces, el mismo Trump te está quitando la razón en lo que tú estás diciendo. Japón, evidentemente, sí estaba llevando políticas de dumping fiscal y estaba haciendo políticas que no convenían a los Estados Unidos. Evidentemente, no era ese socio comercial abierto que tú estás diciendo. No lo era, por eso en los 80 se esperaba que Japón superara a los Estados Unidos. Entonces, mi argumento con respecto a los aranceles es, si Japón, llevando ese tipo de políticas comerciales, también llegó a un punto en el que se fundió, porque China ahora mismo tiene un 300% de deuda pública, quizás es que China no es enemigo formidable también que están diciendo, y quizás suceda exactamente lo mismo con China que sucedió en su momento con Japón, porque Japón también se vendía como el enemigo que iba a destruir a los Estados Unidos, y de hecho se llegó a hablar de una guerra de los Estados Unidos contra Japón en su momento, y no llegó a pasar nada porque Japón se desinfló completamente. Les voy a mostrar las tablas para que ustedes vean que Japón se desinfla por completo. ¿Ok? Aquí se los voy a compartir para que ustedes vean. Esto que está acá es la economía de Japón. Todo esto fue lo que fui mostrando anteriormente. Y la economía de Japón parecía que iba como un tiro hasta vean los 90. Aquí está. Y aún así Estados Unidos, pasando a servicios, se comía a Japón. Se lo fue comiendo igual que se está comiendo a China ahora mismo. Aquí está la economía china junto con la economía japonesa, junto con la economía de los Estados Unidos. Y nuevamente, Japón no se comió a los Estados Unidos y China, ya vean cómo está teniendo frenazo tras frenazo y frenazo tras frenazo. Sí creo que hay que frenar a China. Sí me parece que China es un enemigo mucho más grande de lo que fue Japón en su momento, pero creo que la vía de colocar aranceles al mundo entero no es la correcta. Por eso fue que hice mi crítica a Trump. Y por eso es que estamos aquí debatiendo sobre aranceles a día de hoy. Dale, John. Ok, primero, Oscar, ¿no te parece extraño que utilizas como una forma de validar tu argumento la opinión de Donald Trump, pero en la actualidad yo pudiese mostrarte un video de Trump diciendo que los aranceles van a funcionar y en tal caso, bajo tu misma lógica, tú entonces tendrías que reconocer que eso es cierto? ¿Es pregunta retórica o quieres que te conteste? Te estoy haciendo una pregunta, Oscar. No, yo creo que Trump no tiene razón. Ok, pero entonces, ¿por qué me muestras un video de Donald Trump dando una opinión? Y esto supuestamente es una prueba categórica de lo que dices. Tú dijiste que Japón en ese momento era el cachorrito de los Estados Unidos. Y lo era. Y lo que te estoy diciendo es que Trump mismo
aquí asume que Japón Nuevamente, estaba Oscar, yo te pateando pudiese el mostrar un video de los Donald Estados Trump Unidos. hoy diciendo que los aranceles van a funcionar. Y bajo tu misma lógica, tú tendrías que entonces aceptar, debido a que lo dijo Donald Trump, que esto es cierto. No, yo lo único que dije es que Donald Trump te llevó la contraria en ese momento. Sí, Yo no exacto. estoy de acuerdo. Nuevamente, desde Yo el no punto de estoy de vista acuerdo. de mi Yo no estoy de argumento, acuerdo. tener o no tener legitimidad, la opinión de estoy- Donald Trump es totalmente irrelevante, Oscar. La realidad es que Japón tenía un nivel de exportación a Estados Ujú. Unidos de 8.000 millones en Ujú. 1970. Este monto se duplicó a 18.000 millones para 1977 y ese Ujú. monto se triplicó para 1987 a 65.000 millones. Y tú Ujú. me dices al mismo tiempo que no era este gran aliado comercial con Estados Unidos. ¿De qué me estás hablando, Oscar? Era un gran aliado, yo no te estoy diciendo que Exacto. no. Igual que China lo pudieras tratar desde ese punto de Miren, por vista. favor, la gente que está viendo Igual- esto, por favor, igual que- échenlo para atrás. Y cada vez que Oscar dice que él no dijo algo que dijo hace 2 minutos, pueden hacer un recorte, me lo envían después. Que sea un gran aliado, John, no significa que tú no lo puedas ver como un enemigo. China también, a nivel comercial, es un gran aliado de los Estados Unidos. China Siguiendo tu nunca ha misma sido un lógica, aliado de Estados Unidos. China ha sí sido lo fue. conveniente para Estados Unidos. Muy Sí lo diferente. fue. Fue un gran aliado de los Estados No, Unidos. no, en su no, no en momento. los últimos Hasta 30 años. Ha Kissinger, sido conveniente. China aceptó incluso las políticas de Kissinger de hijo único. China aceptó absolutamente todo lo que Estados Unidos le planteó. China, cuando Estados Unidos les dijo, te voy a meter en la Organización Mundial de Comercio en 2001, China entró porque Estados Unidos le dijo que entrara. O sea, China fue un gran aliado. Oscar, creado ya va. por los ¿De Estados- dónde sacaste un que gran China aliado no quería creado entrar a la por Organización los Mundial de Estados Unidos. Comercio? Yo nunca dije eso. Estás poniendo palabras en Acabas mi de boca. decirlo ahora, que entraron porque No, Estados Unidos se lo pidió. No, porque Nuevamente, Estados los Unidos es recortes, quien- ya saben, me los Estados pasan Unidos después. Estados Unidos es quien le dice que entre a la Organización Mundial de Comercio. Oscar, Tu antes debate- de entrar tu a la debate- Organización tu Mundial de debate- Comercio, China tenía debate las tiene que mismas ser- exactas, tu debate las tiene que mismas ser exactas manipulando imposiciones lo que comerciales dice- que se renovaban cada año en Estados Unidos. Ese era el acuerdo que se había establecido con China de los años 80. John, tiene De que los ser años llevándole 80, la- Oscar. Tu debate tiene que ser todo el tiempo, John, llevándole la contraria a lo que está diciendo, porque tú mismo has dicho Un también debate es llevar lo contrario Japón si tú estás en Japón- contra de lo que dice la Japón- contraparte, Oscar. entiendo, Sí, eso es un debate. entiendo. Vas a debatir con Japón- una persona que piensa lo mismo que tú. que Japón es aliado. Has dicho también Oscar, que Japón nuevamente, era pero mira, es enemigo. que tú no dejas Has dicho hablar también- tampoco. Yo cuando Bueno, tú estabas hablando no dije nada y es tú te verdad. enfrascas en interrumpir Tienes- cada tienes vez que toda la empiezo a razón. hablar. El que te interrumpe soy yo, tienes razón, John. Dale. Oscar, una vez más, la gente puede echar para atrás los últimos 3 minutos. Tan pronto empezaba a hablar, Oscar estaba diciendo, no, que esto, que tal, que Aquaviva, que la Organización Mundial, que Henry Kissinger. Y no sabías ni siquiera que antes de Estados Unidos haber incorporado a China a la Organización Mundial de Comercio ya tenía los mismos parámetros comerciales aplicados desde inicios de los 80 que se renovaban cada año. Así que la diferencia estaba solamente en papel. El acuerdo comercial siguió en gran medida sin cambio alguno. No estaba solamente en papel, estaba también en el impulso que se le dio en ese momento, no estaba solamente en papel. De hecho, si miras en PIB y en industrialización, China creció una barbaridad a partir de 2001. Eso se puede ver en la gráfica muy fácil, John. O sea, en la gráfica aquí de crecimiento. Oscar, nuevamente, nómbrame una sola condición que China obtuvo de forma favorable después de incorporarse a la Organización Mundial de Comercio que no tenía antes. Aquí está, mira. No, pero dime una sola. Un segundo, espérate. Dime una sola. Esto no demuestra lo que tú estás pensando que demuestra. A partir del año 2000, John, mira aquí, a partir del año 2000, cómo China se dispara en crecimiento porque es la entrada de China dentro de la Organización Mundial de Comercio. Nuevamente, Oscar, te pregunto, ¿qué no existía antes, existía después? Ahí se le permite entonces la entrada de un montón de industria occidental dentro de China. Ese es el momento base en el que mucha industria occidental comienza a invadir China. Ese es el momento. Comienza a invadir en China. ese momento, sí, John, es una manera, es una expresión, no sabe lo que es una metáfora tampoco. Pero cuando lo dices con respecto a China, lo contrario sería cierto. ¿En qué sentido? Que China es el país que si tú quieres establecer una empresa en China, necesitas tener un socio chino y necesitas entregarle 51% de las acciones de tu compañía en ese sentido. Sí. Pero se le permite. ¿Cuándo se dejó invadir China? No, que se le permite desde fuera que vayan las compañías y entren en el mercado chino para producir. A eso me estoy refiriendo. Hay una diferencia entre conveniencia y alianza, Oscar. Una gran diferencia. Para Estados Unidos y para el resto de Occidente era más conveniente para la clase política el utilizar a China como una casa productora para todos los productos que ellos ya no querían hacer en su propio territorio, comprar los más baratos de China.
a expensas de vender y empeñar el futuro económico de esos países, a expensas de la desindustrialización de esos países y a expensas de volver a esos países dependientes de un país hostil hacia Occidente, como lo es y lo ha sido siempre China. A Es expensas que de todas estas cosas. no era para eso que lo hizo Kissinger. De hecho, el objetivo de Kissinger era precisamente que China se convirtiera en una democracia. Ellos estaban esperando, y esta teoría viene desde mucho antes, ellos estaban esperando que una vez que se creara una clase media en China, esa clase media y la clase media alta que se iba a crear en China producto de la prosperidad económica creada por el libre mercado, iba a exigir libertades políticas y libertades sociales. Cosa que el mismo Kissinger tuvo que reconocer que no fue así y que nunca sucedió. Y este probablemente fue el gran error de los estrategas estadounidenses o de los estrategas occidentales. Si se quiere, muy probablemente fue ese el error, pero no era solamente para producir barato, porque para producir barato hubieses podido también elegir a la India, por ejemplo, que tiene una población a día de hoy más grande que la población de China. Entonces era precisamente porque querían en su momento primero separar a China de la URSS. Ese fue el primer punto que ellos estaban buscando. Y el segundo punto que estaban buscando era lograr una democracia dentro de China. Esto dicho abiertamente. Esto se dijo abiertamente. No lo pudieron lograr, lamentablemente, hubiese sido genial. Y lo que estaban buscando en China sí era un aliado en su momento. Primero, un aliado porque lo separas de la URSS. Segundo, un aliado comercial porque te produce mercancía barata. Oscar, no me voy a siquiera tomar la molestia de tratar de contraargumentar en contra de una persona que acaba de decir que Henry Kissinger quería instaurar la democracia en otro país. Henry Kissinger, uno de los más grandes criminales de guerra de la historia moderna. Henry Kissinger, una persona responsable de la masacre y la hambruna de centenares de miles de personas en Camboya, en Laos, en Bangladesh, en Timor, en Indonesia. Henry Kissinger, una figura nefasta. Que tú tengas el atrevimiento de decir que él pretendía que China fuese democrática es un chiste de mal gusto. Ni siquiera me va a molestar en refutarlo. Pero ahora lo que quiero preguntarte nuevamente es, con respecto al tema arancelario, que tú ahora has dicho que estás de acuerdo en que se aplique a China, Donald Trump ha puesto en pausa los aranceles para el resto del mundo, ha puesto un nivel de arancel de 10% universal. Te pregunto entonces, ¿por qué nuevamente las críticas a algo que tú al parecer estás de acuerdo que se haga? Que son los aranceles y la presión económica, inclusive hasta una guerra económica en contra de China. Primero, para responder lo que dijiste anteriormente, que Henry Kissinger fuera una persona nefasta, que ojo, fue que promovió la política de hijo único, que fue uno de los tipos que más promovió el aborto en el mundo y todo lo que tú quieras, eso no significa que no quisieran buscar la democracia, porque buscando la democracia precisamente buscaban su propio beneficio, porque los países democráticos siempre entran dentro del papelito, dólar, ¿ok? Entonces, por eso era que querían buscar una democracia. Esto, si ustedes creen que John tiene razón por la actitud que está teniendo, ustedes creen que tiene razón, lo pueden buscar ustedes, ¿ok? Pero no solo fue... ¿Qué buscarían exactamente, Oscar? ¿Qué buscarían? Yo te dejé. ¿Pero qué buscarían? Para buscarlo yo también. Oscar, dime, ¿qué buscarían? Puedes buscar ahora mismo donde tú quieras, si quieres, y me lo compartes a mí. No, pero ¿qué buscarían? Yo quiero buscarlo. Si lo que estaba buscando Occidente y Estados Unidos con la prosperidad no de China... Occidente y Estados Unidos, en particular Henry Kissinger. Déjame hablar, pero bueno, busca si quieres Henry Kissinger, si lo que estaban buscando no era... ¿Y a quién se lo busco? Crear una democracia, búscalo donde tú quieras, John. Yo no te puedo decir ¿A quién se lo busco? No sabes utilizar Internet. ¿A quién escucho? No sabes No, pero estas son opiniones que tú supuestamente conocías de Henry Kissinger porque él te lo dijo y tú le crees. A Henry Kissinger, un criminal de guerra. Le crees lo que dice Henry Kissinger, una de las figuras más nefastas de los últimos 100 años. A Lorenzo Ramírez se lo puedes escuchar, por ejemplo. ¿Ok? Se lo puedes escuchar a ellos. ¿Ok? Muéstrame un video de Donald Trump diciéndolo en los años 80 y te creo. No, pero que Donald Trump no era político en los años 80. ¿Qué tiene que ver Donald Trump en todo esto? ¿Qué tiene que ver Donald Trump en todo esto? La persona que me mostró hace 10 minutos un video de Donald Trump en los años 80 para legitimar su postura. Yo te estoy hablando del año 2000, John. Me mostraste un video de los 80 en Donald Trump en el programa de Oprah Winfrey. Esa postura era con respecto a Japón, John. O sea, exacto, entonces se vale utilizar un argumento como ese en los escenarios que a ti te conviene, pero no en otros. Pero ¿qué tiene que ver Donald Trump con lo que estamos hablando ahora, hermano? ¿Qué tenía que ver Donald Trump con su opinión en los 80 sobre Japón? Mucho. Donald Trump es el presidente actual. Donald Trump no era presidente en aquella época y no era político tampoco. Pero Trump, en ese momento, la gente está utilizando el argumento de Trump en los 80 para justificar los aranceles ahora,
en la A actualidad. China, los cuales Y por tú eso- también estás de acuerdo con y ellos. por eso yo puse el ejemplo de Trump, porque tú dijiste Pero tú que también estás de Japón, acuerdo porque con tú los aranceles de dijiste, China. porque tú dijiste que Japón no era en ese momento más que un cachorrito de los Estados Unidos, Te lo lo cual demostré Japón no con estaba los haciendo. niveles de exportación Japón en estaba aumento haciendo, exponencial. pero los niveles de exportación, John, no son de ninguna de las maneras significado de que es tu aliado. Porque Oscar, China tú me tiene, acabas de mostrar un China- gráfico en el que déjame China terminar un aumenta segundo, sus déjame niveles de terminar el argumento, exportación y su déjame PIB, terminar y el eso era una argumento, muestra que China déjame era terminar aliado el de Estados argumento, Unidos, Oscar. Eso lo déjame, hiciste tú. déjame terminar el argumento. Lo No, hiciste tú, Oscar. al contrario, no me entendiste, perdón, John, que no entiendas cosas tan simples No, como no, esa. no, yo te Pero escuché. mi Dijiste que argumento, China era un aliado. Yo te dije no eran aliados, le era yo te conveniente a dije, Occidente. mi argumento es, John, que por mucho que exporte un país, no necesariamente tiene que ser un aliado, John. Mala mía si no Lo estás dijiste al entendiendo bien. revés. Yo dije eso, Oscar. Tú No, dijiste John, eran mira, aliados, yo dije que yo era te dije, conveniente. no, el que dijiste que eran aliados, tú dijiste que era el cachorrito, Japón, el cachorrito de los Japón, Estados China es Unidos. otra cosa. Yo dije Y que yo con te China dije el que no. tema era de Yo te dije que conveniencia, Oscar. yo te dije que ninguno de los dos. Yo te dije que por mucho que venda uno al Dios otro, mío, eso nuevamente no los significa que recortes, sea pásamelo, un por aliado. favor. Los recortes, John, los recortes van a estar ahí y vas a ver, como tú estabas diciendo, exactamente eso. Exacto. Por tanto y demás, que China le venda mucho a Estados Unidos no significa que sean aliados, ¿ok? Eso no significa que sean aliados, ¿ya? Y tu argumento de que porque Japón vendía mucho no tiene absolutamente nada que ver con que sí fueran aliados en ese momento, porque de hecho hasta el ejército de Japón dependía de los Estados Unidos. Era así. Pero bueno, dale. Y eso como supuestamente demuestra que no eran aliados, que eran enemigos. Yo nunca he dicho que eran enemigos. Oscar, no sé qué No, decir, honestamente. Mira, John, disculpa contigo. Capaz tienes algún tener- problema de memoria corta. Disculpa sí, contigo si ese es el caso. la No misma que tienes tú, no quiero estar atacando a una persona por una discapacidad, pero Ujú. está difícil tener un debate contigo, Oscar. Sí, Está bueno, muy difícil. ya me doy cuenta. Se te olvida todo lo que dices hace 2 y 3 no minutos. eres capaz de mantener un argumento de No, corrido. honestamente, no se puede tener un argumento con una persona que cambia su opinión cada 3 minutos. Es el argumento de los aranceles de corrido y que simplemente alguien coloque, por lo que sea, ciertas medidas proteccionistas, no lo vuelve un enemigo. O sea, Tú que has la dicho Unión nuevamente Europea, que apoyas que los la Unión- aranceles a que China. la Unión Europea sea proteccionista no la vuelve enemigo de los Estados Unidos, que Japón fuera proteccionista no lo vuelve enemigo de Estados Unidos. Yo creo que China, a diferencia de Japón y de la Unión Europea, sí es enemigo, porque China sí busca la destrucción, desde mi punto de vista, ojo, sí busca la destrucción de los Estados Unidos. Entonces, ser proteccionista... Entonces, si busca la destrucción de los Estados Unidos, ¿no te parece que todo se vale, Oscar? John, ser proteccionista no significa que sea tu enemigo, ¿ok? Eso lo quiero dejar claro porque parece que no puedes entenderlo. Ahora Oscar, sí. acabas de decir por primera vez en este debate, después de 1 hora y 20 minutos, que tú estás de acuerdo con que China busca la destrucción de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, un país que está frente a una entidad que se ha vuelto la segunda potencia económica y militar del mundo y que busca su destrucción, así como tú lo acabas de reconocer, ¿no te parece que en tal caso te tienes que quitar los guantes y todo se vale? Así Pero sea, yo nunca he probar dicho lo cosas que contrario. tú puedas decir que no te gustan, pero si tienen por lo menos una posibilidad de funcionar, ¿no te parece que por lo menos merece la pena tratar? Pero si nunca he dicho lo contrario. Pero entonces, ¿de qué estamos debatiendo? Yo, de lo que estoy debatiendo, John, a lo que vinimos aquí, no sé, porque parece que tú no entiendes, no sé cómo explicarte las cosas, ¿verdad? Tú hiciste un post, yo te lo puse, tú hiciste un post en el que te pusiste a llorar, mira por todo lo que lloraste. Dijiste, en Estados Unidos hay una deuda pública del 110%. Después dijiste, para justificar los aranceles de Trump, después dijiste que, este es el punto número 2, que el contribuyente promedio debe el precio de una buena casa, la inflación acumulativa en los últimos 20 años está cerca del 100%. Después seguiste llorando y dijiste, aquí abajo tengo el siguiente punto, el punto 3. El 1%, que esto es un argumento súper chavista, el 1% ha visto crecer sus ingresos en un 30%, para el 50% inferior los salarios crecieron menos de un 4%. Todo para justificar los aranceles de Trump. Y después te quejaste porque el precio de la vivienda ha aumentado desde el 2000 en un 150%, la salud en un 100% y la educación en un 140%. Todo eso tú lo dijiste para justificar los aranceles de Trump. Vinimos aquí a debatir sobre los aranceles de Trump y no has podido debatir sobre los aranceles de Trump porque tú ni siquiera sabes cómo controlar todo esto, todos estos problemas que tú mencionaste en este video para justificar aranceles que no tienen absolutamente nada que ver, justificar los aranceles con los problemas reales que está teniendo los Estados Unidos. Entonces, cuando yo pregunté
¿cuál es la solución con los aranceles? Tú me dijiste que me ibas a responder y tú no me has respondido nada. Lo único que tú has hecho aquí es venir a tratar de insultarme, tratar de tergiversar lo que digo y no has podido justificar ninguno de los puntos de tu video porque no tienes justificación. Porque tú con los aranceles no puedes de ninguna de las maneras revertir las políticas económicas de la Reserva Federal. Así de simple, John. Ok, empezando por el inicio de tu argumento. Ten en cuenta que Oscar, cuando yo dije que estaba llorando, cuando yo lo estaba interrumpiendo, él dijo, si vuelves a hacer eso, te saco el space. Él dijo que yo estaba llorando 3 veces aquí. Nuevamente, Oscar, nuevamente, te no puedes puedes callar responder. la boca. Eres No llores, incapaz de dejar de no llores, interrumpir. No llores, no llores. Te estoy haciendo lo mismo que tú haces. No llores. No, pero una vez más, ¿ves cómo responde el funcionan las argumento. cosas? Si yo lo John, hago, tú responde, dices, mira, te saco responde del la space, pregunta. te saco del No te stream o te respondido. muteo como la otra vez. Yo no entro en space, John, no llores. En este space, Responde en el este argumento. stream, sea lo que sea, Justifica. Oscar. John, responde el argumento, no te vayas por la Estoy rama, no llores respondiendo y más. empezaste a No interrumpir. llores. ¿Cómo con los aranceles? Estoy respondiendo. Oscar, si te callas la boca y me das el tiempo que yo te di a ti Dale, sin interrumpirte, dale, te puedo dale, responder. pero no Si te llores, callas por la favor. boca y me dejas responder. Bueno, pero no llores, por favor. Entonces, no llores. entonces, 4 puntos, la 4 puntos. persona que se puso a decir, te saco del stream si me vuelves a insultar. Responde. Oscar, nuevamente, responde, yo nunca yo te dije quiero que te iba a gastar el sacar del tiempo que stream. tengo disponible de la forma que Yo me nunca salga te los dije que te iba a cojones. sacar del Oscar, stream, déjame pero hablar. ¿Cuál es tu problema, Tranquilo, chamo? pero tranquilo, ¿Cuál es tu problema? bro. Tranquilo, bro. Honestamente es patético lo tuyo, Oscar. Es realmente Cálmate, patético. Tienes 4 puntos para justificar los aranceles. Por Quiero favor, responder si justifícalo. te callas la boca y me dejas responder a todo Dale, lo que dale, dijiste, pero no todo llores, lo que pero no dijiste, no llores. solo la parte que tú Justifícalo. quieres que responda. Dale, De la misma justifica forma que yo te dejé hablar a ti, déjame hablar a mí. No te he respondido todas las De preguntas la misma absurdas forma tú que me yo has te hecho. dejé hablar a ti, déjame hablar a Justifica mí. lo mismo que tú dijiste. Por favor. Ay, Dale, justifica los 4 puntos. Miren, gente, los 4 puntos de Acuaviva son estos que les puse aquí. Miren, a ver cómo él los va a justificar. Dale, Acuaviva, ahí te los tengo. Mira, el último aunque sea. El precio de la vivienda ha aumentado desde el año 2000 un 150%, la salud más un 100%, la educación más un 140%. Arriba. Ok, entonces, nuevamente, la persona que dice que me va a sacar del space porque le digo Yo llorón, nunca dije me que dijo, te iba a sacar de ningún space. Oscar, esto es increíble, ¿vale? Lo tuyo, Don, yo nunca dije eso cuando lo dijiste en un space grabado, es increíble, Oscar, es increíble. Dije que si querías, es que yo, mira, yo no hablo de space porque yo nunca hago space, John. En el stream, tú sabes a lo que me refiero, Oscar, no seas obtuso, no seas obtuso, sabes a lo que me refiero. Dijiste que me ibas a sacar del stream, dijiste que me ibas a sacar del stream si te volví a atacar personalmente. ¿Vas a responder o no vas a responder? Oscar, No tienes nuevamente, respuesta. eres incapaz de dejarme hablar. Se les quedó su ídolo a Acuaviva. Eres incapaz de dejarme hablar, Oscar. Eres incapaz de callarte la boca unos minutos. No puedes responderlo. Bueno, no puedo responder si me está hablando un obtuso intencional, como tú. Sí, no puedo responder. No me interesa estar gritando por encima tuyo. Entonces, el segundo punto que menciona es, Acuaviva hizo un video que ni siquiera se molestó. Así de mediocre es Oscar. Que ni siquiera se molestó. Nuevamente, tú me puedes llamar chavista, me puedes llamar llorón, yo no te puedo insultar a ti, Oscar. Yo no te puedo insultar a ti. Dijiste, es un pensamiento bien chavista. Y en el video al que estás respondiendo, estás diciendo que yo estoy buscando implementar medidas socialistas, Oscar. Lleva 3 años atrás. Yo te pido perdón, brother, ya, respóndeme, por favor. Mira, Oscar, qué patético. Te pido perdón por lo que hice qué y patético. por lo que no hice. Yo, realmente, pero qué patético. Una. Te pido perdón por lo que hice y no que no hice. Pero ok, te puedes callar la boca y dejarme responder, Oscar. Responde una. Dale, te puedes callar la boca, dale. Seriamente, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Debes tener más que yo. Debes tener por lo menos 30 años. Te estás comportando como un carajito pendejo. Honestamente, esto da pena. Da pena, Oscar. Dale. Frente a tu propia audiencia. Responde. Sí, John, pero responde, por favor. Oye, entonces, la mediocridad de Oscar es tal que yo aseguro que ni siquiera vio el video del cual salió un extracto de 2 minutos al que respondió en Twitter. El video completo dura más de 20 minutos y yo hablo sobre todos los problemas que tiene actualmente Estados Unidos en el campo económico. Oscar después infiere que yo estoy diciendo que los aranceles van a resolver el problema de la inflación, que los aranceles van a bajar la deuda, que los aranceles van a crear mágicamente empleos por sí solos. Algo que yo nunca he dicho, algo que Donald Trump tampoco dice. Los aranceles son un medio al cual llegar a una conclusión. La conclusión son mejores acuerdos comerciales y mayor inversión, tanto extranjera como nacional, en la producción nacional.
Después, tú concluyes y dices, los aranceles se demuestra que no funcionan, pero Oscar, ¿acaso tú no eres la misma persona que en este mismo stream ha dicho ya varias veces que está de acuerdo con los aranceles a China? Entonces, ¿cómo puedes decir al mismo tiempo que no funcionan cuando ya en este mismo stream has admitido que estás de acuerdo con ponerle aranceles a China, Oscar? Me toca, ¿puedo responderte ya? Me toca, puedes responder. ¿Qué tipo tan pendejo, Ale? ¿Qué tipo tan pendejo? Honestamente, ¿qué tipo tan pendejo? Ten en cuenta que solo tuvo este debate porque la cantidad de personas que lo pidieron. ¿Qué tipo tan pendejo y patético? Realmente. Bueno, Esperaba más del diálogo, esperaba más del debate. Honestamente, no, honestamente, Oscar. Pero ¿cómo vas a esperar más del debate si lo único que estás diciendo es que soy pendejo y patético, bro? Y no has respondido una. Sí, después de 1 hora y media, sí. Sí, ya ahorita me tengo que ir porque ya tengo que irme para el juicio. Bueno, volviendo al tema del debate, el tema del debate, evidentemente, repito, eran los aranceles y mi pregunta lanzada, con absoluta curiosidad y pensando que John iba a ser más respetuoso, era la siguiente. Tengo una pregunta. De todos los problemas detectados, ¿ok? Los 4 problemas que les planteé y que se los dije a John, ¿cuál se resuelve con los aranceles? La respuesta de John fue, invítame a un debate y entonces yo te daré la respuesta. Y la única respuesta que ha dado John Acquaviva es que yo soy patético. ¿Ok? Esa es la respuesta de Acquaviva. Evidentemente, los aranceles a los aliados, principalmente, no son la respuesta. Como ya les dije, no funcionan los aranceles. No alcanzan para absolutamente nada. Ni siquiera los aranceles a los aliados. Los aranceles a China no van a funcionar directamente porque ya lo que hay entre China y Estados Unidos es prácticamente un embargo económico entre los dos. Ninguno de los dos se va a vender mientras se mantengan las tarifas tan elevadas. Entonces ya esos aranceles no van a recaudar absolutamente nada. Los aranceles que recaudarían algo serían los del resto del mundo. Y como eso no alcanza ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, todo este debate es absurdo. Y su ídolo, Acquaviva, los que me pidieron un debate con Acquaviva, no les puede responder. Porque no existe justificación con los aranceles en cuanto al gasto público, en cuanto a la inflación, en cuanto al precio de la vivienda, en cuanto al precio que ustedes quieran. ¿Ok? No existe justificación. Así de simple. Y ahí se queda. El único argumento de Acquaviva, que yo soy un pendejo y no sé qué más, y un carajito y no sé qué más. Ese es el único argumento que él traía. Y que conste que yo no venía a tener este tipo de debate. Pero si yo tengo que bajar al barro, también sé bajar al barro y puedo hacer que se enoje, evidentemente. Es así. Por eso el debate me parece que fue bastante infructífero. Yo entiendo que él no se preparó, que él no tiene ni idea de por qué estaba justificando lo que estaba justificando. Y ya está. Es así de simple. Los aranceles no alcanzan para un carajo. Así de simple. La única justificación, y por cierto, hay un video tuyo en el que tú dices que si Trump baja los aranceles, tú lo vas a criticar a Trump y todavía no he visto críticas a Trump. Hay un video tuyo en el que lo dices clarito. Y no lo has criticado tampoco. Hablando de llevarse la contraria, habría que ver, ¿no? Ese video. Ok, bueno, para ser muy preciso y puntual, algo que obviamente tú eres incapaz de hacer, dices que tú dijiste si Donald Trump bajaba los aranceles. No. Yo dije si Donald Trump suspendía los aranceles. De la misma forma que lo hizo con México y Canadá. Y yo lo critiqué por ello. Dije, no puede salir a decir, un momento voy a aplicar aranceles y el próximo día no lo voy a hacer y el próximo día sí lo voy a hacer y después lo voy a suspender por 30 o 60 días. Lo critiqué por el accionar con respecto a los aranceles en México y Canadá. Después yo lo que dije fue, si Donald Trump... Ok, pon el video, Oscar. No lo puedo escuchar porque estoy... Que tengan las que ustedes saben respuestas, ahí lo tienen. Ahora, Donald Trump dice echarse para atrás mañana. ¿Okay? Por cierto, hoy estaba en un espacio, estaba hablando sobre esto. Dije, miren, los argumentos que estoy dando ahora, lo estoy dando con la premisa y con la esperanza, mejor dicho, que Donald Trump, en efecto, no se doblegue, no cambie la ruta, no diga, vamos a pasarlo por 90 días, porque en tal caso Donald Trump se vuelve como el niño que grita lobo. Porque ya lo hizo con México y Canadá. Te aplicamos aranceles, te lo quitamos, te lo quitamos. 30 días, 60 días, no funciona. Ya nadie te va a creer, entonces para la próxima. Donald Trump tiene que seguir el curso de lo que ha dicho que va a hacer. Y tiene que hacerlo. Si no, yo seré el primero, tenlo por seguro. Yo seré el primero en salir corriendo a hacer un video para decir un absoluto cobarde a Donald Trump. Tenlo por seguro. Ahora dilo aquí, John, dilo aquí. Oscar, acabas de ponerme diciendo exactamente, palabra por palabra, lo que había dicho antes de que mostrases el video. Eso se llama ser coherente. Eso se llama recordar lo que has dicho en instancias anteriores. Algo que tú no puedes hacer. Y ahora por eso cuando Trump bajó los aranceles... Yo no tengo esa deficiencia mental. Ahora cuando Trump bajó los aranceles, ¿lo vas a criticar?
Pues no te he visto ¿Acaso todavía dije que lo iba a hacer? ¿Qué fue lo que Sí. dije en el video que tú acabas de poner? que lo ibas a criticar, que ibas a decir que Si era él un hacía cobarde. qué, si él hacía qué, Si los bajaba 3 meses. si los pausaba. hizo. Oscar, ¿Y qué fue lo que hizo? esos audífonos están malos, ¿vale? ¿Qué marcas son para ¿Y qué nunca fue lo que hizo? comprármelos? ¿Qué fue lo que hizo? No los pausó. Ah, no. Los aranceles a China siguen allí, y no solo eso, sino que los aumentó. Y Y, lo que- encima y lo de eso, que- los aranceles universales cuatriplicó el arancel anterior. ¿Y qué fue lo que Cuatriplicó hizo? el arancel ¿Y qué fue lo anterior. que hizo? ¿Y qué fue lo que hizo exactamente ahora mismo con las tecnológicas? Eso es mantener la presión al mismo tiempo que permite la inversión de compañías como Apple y Nvidia, ambos que han dicho que van a invertir 500 mil millones de dólares en Es los que ese Estados es el Unidos. problema, John, que cuando no te conviene lo que sucede, tú lo manipulas a tu favor y tú dices, no, es que no pasó lo que realmente pasó, no pasó. Lo que realmente pasó, no pasó. Claro, Trump baja los aranceles al 10% y dice, no, pero espérate, este era el plan. Este era el plan. Esa pausa de 3 meses y bajarlos al 10% cuando le había colocado aranceles al mundo entero de un montón, pues eso no es una pausa de 3 meses. ¿Eso cómo le llamamos? Y ahora lo que hace de nuevo, ¿cómo le llamamos, John? Ok, Oscar, escucha. Lo que él hizo con México y Canadá fue lo que yo déjame, mira, ya, ok, habla, tienes algo que decir, No, adelante. no, Dilo. no. Estabas a No, punto de no, hablar, estabas a punto de abrir la boquita. ¿Tienes algo que decir? Ok. Entonces, lo que hizo Trump con México y Canadá, de haberlo hecho actualmente con China, yo hubiese sido el primero en salir a criticarlo y llamarlo un cobarde, porque en efecto lo hubiese sido. Y lo sería en cualquier momento de las próximas semanas si lo hace. ¿Ok? Así que esa apuesta sigue allí. Que de por sí es una apuesta a algo que yo espero que él haga. Yo no tengo una bola de cristal de Walter Mercado. Yo no puedo controlar el accionar de Donald Trump. Creo que ni siquiera Donald Trump puede controlar su propio accionar. Es una persona increíblemente impulsiva. ¿Quién sabe lo que vaya a hacer el día de mañana o aquí a un mes? Sin embargo, por eso dije en el segmento que tú mostraste, espero que lo mantenga, espero que no se doblegue. Se lo dije a Pablo Muñoz Torreta. Ahora una cosa, ¿verdad? Inclusive molestaste a Max. Resulta que si él hubiese hecho lo que hizo con México, tu perro. si hubiese hecho lo que hizo con México y Canadá, de pausar los aranceles en su totalidad, eso no es lo que hizo. El arancel universal es 4 veces más alto al arancel de 2.5% a 3% en promedio que existía a todos los países aliados. Y el arancel más importante, que siempre ha sido el arancel a China, se aumentó. Después, en la industria tecnológica, en la última semana, Nvidia, entre otras compañías, han dicho que van a invertir cientos de miles de millones de dólares. Donald Trump ha dicho esto. Pero los bajó o no los bajó. Los pausó. En el campo tecnológico. Sí. El arancel, sí, una vez más, esa es la tercera parte de las exportaciones a China. ¿Lo hizo? Y es debido a que, entre otras cosas, Nvidia dijo que iba a invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos. No, Nvidia lo dijo después. Eso lo dijo después. No, Nvidia lo dijo después del día de la liberación. No, Nvidia lo dijo después de que Trump bajó los aranceles. Eso lo puedes buscar. Oscar, ¿no crees que se llevaron a cabo conversaciones con los directores ejecutivos de Nvidia? No, pero espérate. Públicamente. Ok, sí. Nvidia dijo. Ok. No, pues si tú tienes un teléfono rojo. Mira, yo pensé que la compañía más importante para la inteligencia artificial en Estados Unidos va a estar teniendo conversaciones en un momento tan crítico como este con la administración de Donald Trump todos los días. Yo pensé que eso se entendía. Estaba sobre el teléfono rojo ahí. Ok, entonces. Hostia, no entiendo de qué estás hablando. ¿Tú piensas entonces que los líderes de compañías como Apple no se comunican todos los días con la administración de Donald Trump? Evidentemente, y por eso Trump tuvo que ceder y bajarle a las tecnológicas los aranceles, claro. Pero está cediendo por medio de impulsar a inversión en Estados Unidos, que es justamente la razón de los aranceles, Oscar. Una vez más, con China. Los aranceles son un aparato para obtener más inversión y mejores acuerdos comerciales. Mira, escucha tu video de nuevo, John. Escucha tu video de nuevo. Escucha tu video de nuevo. ¿Quieren un presidente que tenga las que ustedes saben bien puestas? Ahí lo tienen. Ahora, Donald Trump dice echarse para atrás mañana. ¿Okay? Por cierto, hoy estaba en un espacio, estaba hablando sobre esto. Y dije, miren, los argumentos que estoy dando ahora, los estoy dando con la premisa y con la esperanza, mejor dicho, que Donald Trump, en efecto, no se doblegue, no cambie la ruta, no diga, se doblegó. Vamos a pasarlo por 90 días. ¿De qué forma se ha doblegado si mantiene la gran mayoría de los aranceles aplicados? Cuando las tecnológicas le dijeron, Trump, tienes que bajar los aranceles. Oscar, si el día de mañana Trump retira todos los aranceles. Yo no, eres tú, yo no. Oscar, si el día de mañana. Yo no, eres tú, yo no. Escúchate. Ya lo hizo con México, Canadá. Te aplicamos aranceles, te lo quitamos. 30 días, 60 días, no funciona. Ya nadie te va a creer, entonces para la próxima. Donald Trump tiene que seguir el curso de lo que ha dicho que va a hacer. Y tiene que hacerlo. Si no, yo seré el primero, tenlo por seguro. Yo seré el primero en salir corriendo a hacer un video para decir un absoluto cobarde a Donald Trump. Tenlo por seguro. Sin embargo. Fuiste tú, yo no he dicho nada. Ok, Oscar, escucha.
Para tú poder decir que el bajar aranceles de forma estratégica en un campo particular en el que ya ha asegurado inversión de más de 500.000 millones de dólares es echarse para atrás, doblegarse, yo te diría, en tal caso yo no tendría inclusive mayor poder de utilizar esa misma lógica y decir, en realidad Donald Trump no se ha doblegado porque la mayor parte de esos aranceles siguen activos. Es que eso no fue lo que tú dijiste. Nuevamente, tú estás diciendo Lo que que es equivalente lo que a hizo pausar Trump, los aranceles en su lo que totalidad hizo el Trump. haber bajado a las No, importaciones no. tecnológicas. Trump le bajó los aranceles en su totalidad a México y a Canadá. Y sin embargo, tú pusiste de ejemplo a México y a Canadá. Sí, porque Y no- sí se las bajó, mantuvo las No que en había su con el acuerdo totalidad. anterior. Él Claro, dijo que iba a mantuvo lo que aplicar había con el 20% TEMEC. más y no lo hizo, Oscar. Mantuvo lo que había con el TEMEC y Exacto. lo demás no lo bajó. Entonces Pero la no fue una crítica bajada era a total. los nuevos aranceles, Oscar. Entonces no fue una bajada total. Entonces, Oscar, ahora con la China, crítica con respecto ahora al con tema China, de México Trump, y Canadá ahora era con el China, nuevo Trump, paquete baja los arancelario que aranceles. Trump amenazó con Es que poner de tú dejas la culpa la tuya. 25% que no lo hizo, Lo que Oscar. tú digas. ¿Cómo tú le justifiques eso a tu público? Es un problema Te muy acabo de tuyo. responder, Oscar. Perfecto. Donald Respóndele a Trump tu público. dijo, Donald Yo creo Trump, que está clarísimo. Oscar, Donald Trump dijo, voy a poner 25% de arancel y después no puso nada. De ese 25%, ni uno, ni dos puso. Lo dejó a un lado por completo. Él no hizo esto con el caso de China. Estás mintiendo y estás mintiendo de una forma descarada. Tú estás En vivo y mintiendo. directo, en vivo y directo. Yo No dije eres que si él que fuese a estás mintiendo. pausar los aranceles en su totalidad, como lo hizo con México y Canadá, No yo hubiese no salió de tu boca en su totalidad. Porque como los hizo aranceles con también México y están- Canadá. Eso fue lo que hizo con México y Canadá, Oscar. Es Dijo que- voy a aplicar aranceles y después no es que los bajó. Mira, No yo aplicó voy a ninguno de hacer los que te aranceles creo. que dijo que iba a agregar. Yo voy a hacer que te creo. Espero que te crean todos los demás. Ok, en fin. Yo voy a hacer que Una te vez creo. más. Nuevamente, no me has respondido a este punto muy particular. Tú has dicho varias veces que los aranceles no funcionan. En este mismo debate has dicho varias veces que estás de acuerdo con aplicarle aranceles a China. Entonces, si no funcionan, ¿por qué estás de acuerdo con aplicárselos a China? El arancel, en el sentido liberal, que no funcionan, por ejemplo, puede ser un arancel colocado a alguien que no es tu enemigo. Adam Smith da la explicación muy sencilla con respecto a los aranceles, que por seguridad nacional o cuando hay algún país que tiene un régimen de monopolio o lo que sea, a esos países evidentemente sí se les permite colocar aranceles. Así de simple. El llorón no sabe ni que está muteado. Yo no lo he muteado, fue él solo. Bueno, estuvo más entretenido de esa forma. Oscar, vuelvo y te pregunto. Mira, ¿cómo es que en el mismo debate has dicho que estás de acuerdo con aplicarle aranceles a China y también has dicho que los aranceles no funcionan? Si los aranceles no funcionan, ¿por qué estás? Y responde esta pregunta directamente, Oscar, por favor, que saco el casco otra vez, saco la espada, inclusive, monto a caballo para que respondas, Oscar. En el mismo debate has dicho, estoy de acuerdo con los aranceles a China y los aranceles no funcionan. Porque los aranceles, vuelvo y repito, desde un punto de vista liberal, Adam Smith ya dio la solución con respecto a países que son enemigos. Evidentemente te pueden autolastimar a ti los aranceles, porque el libre comercio funciona mejor que los aranceles, pero cuando hay un país que es tu enemigo, ojo, enemigo, conviene en ese caso irse a una guerra económica. Y por eso es que estoy de acuerdo con los aranceles contra China. No así. Perfecto, terminamos el debate, Oscar. Excelente intercambio, Ale, excelente diálogo. Resulta que estamos del mismo lado, Ale. Resulta que estamos del mismo lado. Imagínense eso, 2 horas hablando y estamos en el mismo lado. No, yo nunca. Defendemos la misma postura. Ambos queremos guerra económica y de aranceles contra China. Muy bien, Oscar, Ale. Muy bien. Muy bien.